Ahí estamos. Y yo decía recién esto que, bueno, el cuestionamiento y la organización de algunos inquilinos, cómo se está trabajando con los inmuebles. Esta nueva ley que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recordemos que Buenos Aires funciona como una provincia, es un distrito como una provincia dentro de la República Argentina, por eso tiene su propia legislatura, sanciona sus propias leyes, tal como lo puede sancionar la provincia de Entre Ríos. Entonces la gente empieza a preguntar, bueno, hay una nueva ley, no, es solo para Buenos Aires. La legislatura porteña ha sancionado, ha emitido y sancionado esta ley, ha aprobado una ley respecto de los inquilinos por algunos costos, que quizás no son los mismos. Lo vamos a saber y le damos la bienvenida a quien nos acompaña en este próximo bloque, a José María Armándola, al contador Julio Budasov de la Cámara de Corredores Inmobiliarios. El colegio. Del colegio. Del colegio. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por venir. No, por ¿Cuántas favor. consultas, no? La gente piensa que lo que se sancionó en Buenos Aires es para todo el país. Claro, yo le digo, está mal llamado la reforma de la ley de alquileres, no se ha tocado para nada la ley de alquileres. Lo que se tocó fue un solo artículo de la creación del colegio, la ley de creación del colegio de Capital Federal. Nada más que eso. O sea, que para los que viven dentro del Distrito Federal, digamos. Exactamente. En el resto del país, todo sigue igual, porque cada provincia, en cuanto a la colegiación, tiene su ley. Y la ley de alquileres, que hoy está dentro del Código Civil y Comercial, ya no es una ley aparte, Claro. rige para todo el país, por supuesto. Para todo el país. Y no ha sido tocada. Claro, o sea que la ley de alquileres no afecta. No, en realidad es una reforma al régimen arancelario Claro. existente en la ciudad de Buenos Aires, que reimplanta algo que en la ley de Buenos Aires estaba y que de alguna manera no se aplicaba. Hay inquilinos que se comienzan a organizar. Hay una nota que quiero que la compartamos, que le vamos a agradecer al noticiero Somos Noticias de aquí de Somos Paraná, respecto de los alquileres, porque también en Paraná en este último tiempo, en estos días, se está hablando de la formación de la Defensoría de los Inquilinos y de cuál es la dificultad que tienen los inquilinos. Si nuestro señor director es tan amable, vamos a ver la nota que se hizo desde el noticiero de aquí de Somos Paraná. Tenemos propuestas que tienen que ver primero con que la comisión inmobiliaria ya no esté a cargo del inquilino, como sucede hoy en Entre Ríos, que es el 5%, con un dato quizás un poquito más grave que tiene que ver con la modificación de una ley provincial que le permitió al Colegio de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos establecer ellos qué honorarios pueden fijarle a los inquilinos. Por lo tanto, si mañana Armándola, es el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, se despierta y dice ahora le vamos a cobrar el 10% a los inquilinos, lo puede hacer y es legal. ¿Sí? Esa comisión tiene que estar a cargo del propietario, que es quien contrata el servicio de las inmobiliarias, porque la inmobiliaria trabaja para el propietario, que es quien le acerca el negocio. Así que tenemos esta propuesta fundamentalmente, y también la creación de la Defensoría del Inquilino. Algo a lo cual también se oponen, por supuesto, las inmobiliarias, que no son muy amigas de que los inquilinos tengamos derechos. Por eso es necesario la defensoría. El inquilino, cuando entra a una inmobiliaria, no puede negociar absolutamente nada, no puede hacer valer ningún tipo de derecho, a pesar de que es el que paga absolutamente todo. Y entonces la creación de la defensoría en Entre Ríos, como viene sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires, en Corrientes, en Neuquén, en Rosario, lo que hace es no solo defender el derecho de los inquilinos, sino además empezar a generar un sector que empieza a tener conciencia de que sus derechos valen y que el Estado se está encargando de eso. El Estado todavía no es muy consciente de que somos una parte muy sensible en este gran negocio que hay de la vivienda. Exactamente, en los que no tienen casa, digamos, ¿no es cierto? Que son aquellos que necesitan y procuran un techo, digamos. No podemos comparar un alquiler de Buenos Aires con uno de Entre Ríos, si bien aquí también son onerosos. ¿Cuánto estaría un alquiler en Buenos Aires comparativamente? Mira, es que en realidad un alquiler promedio en la Ciudad de Buenos Aires, un 2 ambientes, está a 8.500 y 2.000 pesos de expensas. Pero lo que hay que hacer es la relación con el salario.
y la relación con el salario es la misma en todo el país. Y es un 60% del salario que se destina solo para pagar el alquiler. Esto no pasa en ninguna otra parte del mundo. Por lo general, como mucho, se puede destinar del salario el 30%. ¿Sí? Hay países que están en el 30% y la mayoría están entre el 20% y el 25%. Bien, acá estamos en el 60%. ¿Por qué? Porque, primero, esto que decía recién, el compañero que necesitamos que el alquiler sea parte de las negociaciones paritarias de los trabajadores. Se ha perdido eso. Cuando uno negocia los salarios, pareciera ser que el alquiler no existe, cuando el alquiler aumenta por encima de la inflación y por supuesto del salario. Entonces, tenemos inflación para este año del 22%, se calcula, y los alquileres este año aumentan un 32%. Si esto sigue, en algún momento el inquilino no puede pagar más el alquiler, el propietario no puede cobrarlo tampoco, ¿no? Entonces, esta relación salario-valor del alquiler hay que empezar a bajarla. Para eso es fundamental no solo que se negocien paritarias y que se tenga esta variable del precio del alquiler, sino que también haya una regulación del precio de los alquileres. Porque si no, nos van a aumentar el salario, pero al día siguiente el propietario nos va a aumentar el valor del alquiler. Entonces, es fundamental una regulación del precio. Tenemos un proyecto en el Senado que se votó por unanimidad, ahora está en la Cámara de Diputados durmiendo, lo han cajoneado. Creemos que después de octubre vamos a ponernos mucho más firmes en una campaña nacional. Ahora estamos más concentrados en cuestiones locales, provinciales, así que esa es un poco la tarea de las organizaciones. Bueno, parte de inquilinos asociados y esta parte de inquilinos de Buenos Aires que vinieron a hablar, hay tanto para hablar, el señor Armandola nos acompaña, como decía el señor de la nota, el señor Armandola es el presidente de este colegio. Vamos a ver, ¿cómo se toma? Porque hay muchas cosas que anoté. La comisión de una inmobiliaria, por ejemplo. En primer lugar, en la provincia está vigente la ley 10.377 que reimplanta el orden público de los aranceles profesionales. En base a eso, no depende de Armandola establecer un arancel diferente al que ya está vigente, sino depende de una asamblea extraordinaria de corredores inmobiliarios que lo fije y que lo pueda cambiar. En realidad, lo que se quiere en el proyecto de ley es lo que está vigente. Si la ley, el proyecto, por ejemplo, que tiene la diputada por Gualeguaychú, Sistro, en realidad que lo establece en el 5%, es poner en una ley lo que está vigente en la ley hoy. Es decir, que no se entiende el planteo, porque hoy en realidad es el 5%. Entonces, plantea algo que está vigente. Es el 5% del valor total del alquiler. Valor total. De manera que no se entiende esa parte del planteo. Hay varias partes más graves, pero esa no se entiende en sí mismo, no depende de que un día Armandola se levante y piense de manera diferente, porque es un valor arancelario que ha sido casi inmutable y que lleva, qué sé yo, desde la creación del colegio hasta la fecha no ha tenido variaciones de ninguna naturaleza. Lo que varía es el valor nominal de un precio locativo que puede ocurrir en función de la inflación, pero no con las variaciones que sostiene o que se explican ahí. Porque eso tampoco Cuando habla del 60% del salario de los alquileres, ¿qué pasa en la provincia? ¿Qué pasa en Entre Ríos? Que a veces son situaciones diferentes. Debe ser lo único que podemos coincidir. El 30% es como máximo lo que se aplica para el alquiler en Entre Ríos, porque un salario mínimo redondea a los 14, 15 mil pesos. Nosotros tenemos empleados de comercio cuyo mínimo es un poquito más que ese todavía. Y nuestra secretaria alquila y está pagando 4.500 pesos, o sea que sobre 16, 17 mil pesos, 4.500 pesos no llega ni siquiera al 30%. Por lo tanto, lo que dice este señor es falso. ¿Es un gran negocio hoy tener propiedades para alquilar? Es un Porque lo tratan como un gran negocio también. Mira, te explico, como negocio es un pésimo negocio. Y mirá quién te lo dice. La única virtud que tiene el invertir hoy en propiedades, el invertir en inmuebles, es que vos mantenés el valor constante del dinero.
Y que sin tener ningún tipo de conocimiento para moverte en el mercado financiero o en otro tipo de mercado donde se requiere una gran preparación, cualquier persona que tenga un ahorro lo pone en ladrillo y sabe que por lo menos no va a perder plata en el capital. Claro. Pero hoy está cobrando de alquiler un 4%, 0,4%, en el mejor de los casos 0,5%. ¿Y cuánto tendría para vivienda, que ser? y tendría que ser, históricamente fue el 1%. O sea que al 1%, deduciendo gastos y algunos impuestos, vos en 10 años tendrías que recuperar el valor del inmueble. Y en este caso necesitas a lo mejor entre 20 y 30 años para recuperar. Y lo que digo siempre, detrás de un inmueble no hay ningún especulador, ¿sabe qué hay? Hay un trabajador, alguien que ha trabajado toda su vida y ha ido poniendo sus ahorros y se está preparando. ¿Para qué? Para reforzar la magra jubilación que se tiene. Porque con 7.000 pesos no puede vivir nadie, que esa es la jubilación. Entonces vos tenés un ahorro de toda la vida que te da, si tenés un departamento, unos 5.000 pesos por mes, 7 y 5, 12. Tendrías que tener otro departamento más para llegar a lo que es un salario. Para Entonces, no ser pobre. Para no ser pobre. Entonces no estamos hablando de grandes capitalistas y de gente que no tiene en el medio. Sí es cierto que en estos últimos 10 o 12 años ha sido, yo le llamo, la fábrica de inquilinos, porque ningún inquilino pudo pasar a propietario. Claro. ¿Por qué? Porque no había crédito. Era imposible. Cualquiera que vaya iba a un banco. Y bueno, hoy también es difícil. Hoy es difícil, pero hay mucho más crédito. Hay muchas ofertas de crédito. La inflación está bajando. El Estado colabora, por ejemplo, todos los créditos Procrear. El Estado aporta un porcentaje bastante importante a través del ANSES, que no tiene devolución. O sea que más o menos con lo mismo que se está pagando un alquiler, hoy alguien puede comprar una casa en algún barrio o hasta un departamento en el centro de un dormitorio. ¿Qué pasa con el cargo, este cargo del cual hablaba, esta asociación de inquilinos que vino de Buenos Aires y que en Buenos Aires se ha podido sacar, o por lo menos la ley esta ley de la legislatura porteña habla del cargo que tiene que hacerse, lo tiene que tener el propietario y no el inquilino? ¿Qué pasa con esto? Bueno, en primer lugar, el artículo 1351, nuevo Código Civil y Comercial, establece que ambas partes se hacen cargo del pago de los honorarios profesionales. De manera que la ley sancionada por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en realidad, en ese aspecto, tiene un viso de violar una legislación nacional. Veremos cómo se resuelve en el futuro, porque esa ley responde indudablemente al abuso que ha existido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, claro, que es diferente a la situación que se plantea en el resto de las provincias del país. La situación siempre Buenos Aires ha sido diferente, ha sido distinto, y en esto no ha sido, no le escapa a la norma. De modo que está vigente la obligación de pagar de ambas partes. Y no es cierto lo que dice quienes recién exponían en ese programa, en el sentido de que el único cliente del corredor es el propietario. Al contrario, el primer cliente del corredor es el inquilino. Porque cuando usted necesita una propiedad para alquilar o tiene interés o quizás desea alquilar una propiedad, acude primero a un corredor inmobiliario que puede o no tener la propiedad, puede o no tener un cliente, puede o no tener una oferta en ese sentido. Y tiene que salir a hacer todo el proceso de búsqueda para lograr la propiedad que esa persona desea. Y las cláusulas contractuales no son cláusulas cerradas, los contratos no son cerrados, se suele discutir y bastante, métodos, formas, no hay una indexación por encima de la inflación, no es cierto. No es cierto, al contrario, el colegio en eso es bastante celoso y lo que hemos advertido es que normalmente lo que se respeta son las pautas de variación de los salarios de la administración pública. Hay mensajes de la gente porque hay más inquietudes de esto que surge, pero vamos a escuchar, Marisol, lo que manda la gente. Son muchísimos mensajes, vamos a ir dando lectura a todos. Elisa Drago quiere saber si es legal que le cobren aumento cada 6 meses, en el contrato figura anual un 30%. Liliana dice... A ver, vamos a esa. Aumento cada 6, pero el contrato dice cada 12. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo funciona? En primer lugar, pongamos las cosas en claro. En primer lugar, la indexación de cualquier contrato está prohibida. Es decir, estamos hablando de la ley de emergencia,
pública que todos la conocen y está prohibida. De manera que eso que se está planteando es un caso que es ilegal, notoriamente. Es un caso de abuso, pero bueno, si el inquilino no lo plantea, el colegio tiene un centro de mediación y recoge todas las quejas y las quejas que se han planteado, inclusive ante organismos como Defensa del Consumidor, que normalmente le traslada las inquietudes del colegio y solemos resolverla con bastante prestancia y bien. Digamos que es el lugar de reclamo y de solución, claro, pero si no lo Defensa traen, del Consumidor, claro, sino el colegio. No, está bien, Defensa del Consumidor es un organismo que le hace mucho bien a la ciudadanía, en realidad ha respondido a las expectativas que existen en la materia. Pero el colegio a su vez tiene un centro de mediación y responde los planteos que recibe, en todo el sentido. No solo en cuanto al monto y a la variación de los precios en los contratos de locación, sino en cuanto a otras cuestiones que hacen al bien locado. Entonces, yo le diría, miren, lo dijimos una vez que vinimos a este programa, una vez anterior, el colegio le da la oportunidad, vayan, no está cerrado a nadie. Se puede consultar más mensajes, a ver. Sí, Luis dice, ¿qué pasa con los créditos hipotecarios? ¿Por qué las inmobiliarias ponen en venta inmuebles y dicen apto para crédito? Bien. Sí, eso te lo explico, porque ¿Qué pasa? para obtener un crédito bancario tenés que tener escritura, tenés que tener los planos aprobados, un detalle menor, los impuestos al día, que sí o sí tienen que estar. Claro. Como hay muchos fideicomisos, los fideicomisos o las torres, vos no tenés el título de propiedad hasta que no se termina la obra, viene el final de obra de la municipalidad, después se hace el plano de propiedad horizontal y recién ahí se somete a propiedad horizontal y se adjudican las unidades. O sea que recién en ese momento él estaría en condiciones de hacerse una hipoteca a favor del banco, que es el que le presta la plata. Claro. Por eso decimos apto para crédito, quiere decir que cumple con todas esas condiciones, y no, por ejemplo, una casa que esté en construcción, que todavía no tiene el final de obra, no sería apta para crédito. En Perú se ha hecho una modificación a la ley hace varios años y se permite lo que se llama la hipoteca de bien futuro. O sea, ¿y cómo funciona? Se le da, por ejemplo, vos organizás la construcción de un edificio. Entonces el comprador puede desde ya tomar el crédito y saber cuál es la unidad que compra. El banco le da el dinero al desarrollador y va controlando el ritmo de obra, y la hipoteca se va haciendo sobre ese inmueble, que en ese momento es uno solo, todavía no está dividido. Cuando se termina, entonces se le adjudica a cada adquirente, y ahí sí tiene su título de propiedad y su hipoteca en forma individual. Eso hay un proyecto. Se podrá hacer, digo, siempre fallan proyecto. los controles, nos fallan los controles en Argentina. Antes se hacía, el banco ¿no? hipotecario lo hacía Sí. antes, o sea, Bien. le financiaba al desarrollador. ¿Y hay un proyecto para que esto pueda ocurrir? Hay un proyecto presentado en Capital Federal, porque hay un máster en desarrollo inmobiliario y empresa constructora que yo lo hice. La persona que lo dirige tiene presentado ante el Muy Congreso este proyecto. Sigue estudiando, Armando. Sí, Digo, para pero- el señor de la... Por lo supuesto. manda, me parece que lo manda a estudiar su señor. Vamos con Qué más bueno. mensajes, que hay muchos de la Sí, gente. Liliana, por favor, que expliquen a dónde reclamar. Hace 3 meses reclamo un arreglo de la casa que alquilé y nadie me da respuesta. Vamos. Bien, Sí, sí, hay que ver... Bueno, ahí hay quién, que ver cómo- si la relación del contrato, si la relación la estableció a través de un corredor o en forma directa con el propietario. Claro. El colegio no puede tener injerencia cuando es una relación entre dos partes privadas. Claro. Es decir, si no hay un corredor de por medio, se hace imposible, el colegio no tiene incumbencia profesional en ese caso. Tal cual. Es decir, es imprescindible, por eso sugerimos, cuando usted va a establecer un contrato de locación, contrate con un corredor matriculado. Claro, para después poder asesorarse. Y sí, para que después el colegio tenga la Perdón, Dile- sí podría pedir la intervención del centro de mediación. Claro. Como dos particulares, acudir al centro de mediación que tiene Con el un colegio, contrato de por medio. con un contrato de por medio, obviamente. Importante. Mira, Delia pregunta que si se puede informar cómo y dónde se puede asistir al centro de mediación, porque dice, recorrí hasta la Defensoría del Pueblo y nadie me dio soluciones. Además fui a Defensa del Consumidor de Paraná. Dice que gente necesita ser atendidos, el abogado y la dueña no le dan soluciones. Churruarín 248 está la sede del colegio,
y ahí mismo funciona el centro de mediación. Churrarín 248. 248. Ahí está, después lo vamos a ver si lo podemos poner allí, Centro de Mediación del Colegio de Corredores, para que vayan a la calle Churrarín 248. ¿Y allí en qué horario están todo el día? Horario de comercio. Horario de comercio. Para que pueda ir, Delia, vaya ahí y seguramente lo van a asesorar para que sepan y para que pueda solucionar. Quedan muchos mensajes. Bueno, vamos. Sí, todos. Horacio, tengo un inmueble, Vilma dice, tengo un inmueble para alquilar, para hacer el contrato, necesito una inmobiliaria, ¿y qué impuestos tengo que tener al día? ¿Sigo? Todo. No, a ver, para alquilar un inmueble que es de propiedad de ella no necesita de un corredor inmobiliario. No. Claro. Y si lo puede alquilar ella en forma particular. Claro. Lo que sí tiene que tener todos los impuestos y las tasas al día. También Todos. puede ir a preguntar si está todo bien para alquilarlo allí al Sí. centro de mediación. Sí, en el centro le van a evacuar cualquier ¿Y duda. cómo consultar. es? ¿Tiene un arancel? No. ¿El asesoramiento? Para es hacer gratuito? el asesoramiento no, No. para hacer una mediación sí tiene un pequeño arancel Claro. que por los costos de logística. Nada más. Exacto, perfecto. Y para los contratos, bueno, también le asesoran, los contratos se pagan. Asesoramiento sí, Exacto. redactar los contratos el colegio no lo redacta hace. los contratos. Perfecto. Pero para que puedan asesorarse, eso es importante. Por supuesto. Que vayan al colegio. Churrarín 248. Vamos. De Horacio, nos pregunta Inés Ortega si se puede vender un inmueble que no tenga escritura. Héctor Correa saluda a los señores Armando Ley Budasov y felicita por la tarea que realiza. Además quisiera saber si tienen buen diálogo con el gobierno provincial. Mariana dice que es monotributista y piden para alquilar 3 recibos de sueldo y una garantía propietaria. Ella es profesional, paga sus impuestos, sin embargo no sería fiable. Bien. Delia nos pregunta, dice que por favor, cómo y dónde puede... bueno, usted estaría respondiendo a su pregunta acerca del centro de mediación. Perfecto. Y una última pregunta, se nos acerca y nos dicen que la persona ha pagado el alquiler a la inmobiliaria y le avisan, ha tomado conocimiento que la inmobiliaria no ha pagado al propietario. Bueno, ya eso ya también. Todo eso también se puede denunciar en el colegio. Por supuesto. Se debe. Por Se supuesto. debe denunciar. Se debe. Héctor Correa, un amigo. Nosotros tenemos el poder de policía sobre los corredores. Exacto, o sea que están controlados. Se debe. Se Ese debe caso denunciar. Se debe denunciar al colegio, pues es un caso de ejercicio, hay una conducta antiética y hasta me animaría a decir, si el caso es como se describe, hay un ilícito penal. De manera que se debe denunciar, no es que se Churrarín puede 248, lo vamos a... ¿Hay buena relación con el gobierno provincial? Sí. Lo preguntó Héctor. La relación es muy buena con el colegio provincial, es más, estamos tratando de hacerle una propuesta de desarrollo territorial en toda la provincia, con algo innovador, porque además tenemos un centro de estudios inmobiliarios. Claro, para poder... Para poder urbanizar de una manera que hasta ahora no se ha urbanizado, que es teniendo en cuenta el territorio. Qué difícil. O sea, Las acá cuencas de nuestra... 7.000 y pico de arroyos en Entre Ríos y no lo hemos tenido en cuenta al urbanizar. Y están por abajo de la ciudad. Le planteamos la cuadrícula así, tablita hecha una tabla como esta mesa. Y abajo quedan todos los arroyos y todo lo demás. ¿Se puede caer la ciudad dentro de un arroyo en algún momento? Le pasa la ley del gallinero como se está urbanizando. O sea, se empieza a urbanizar desde arriba y todos los residuos van para abajo. Y el arroyo se transforma en una cloaca a cielo abierto y taparla muchísimo peor, en un nido de rata y en un basural. Entonces, nuestra propuesta básicamente es dar vuelta a la cuestión y empezar a urbanizar de abajo para arriba. Pero hay arroyos que cruzan por debajo de la ciudad que no Sí. los vemos. Eso nos van comiendo la ciudad. Nos van comiendo la ciudad porque el arroyo, el agua sigue pasando por debajo. Es terrible, un tema muy serio que lo vamos a tratar otro día, pero yo sé que Sí, están trabajando muy serio en eso. ¿Qué pasa con los monotributistas? Porque ya me están haciendo que me queda poco tiempo. ¿Qué pasa con los monotributistas ¿En para qué sentido? alquilar? Para Porque dice alquilar. que le piden recibo de sueldo y es monotributista. No, el monotributista no tiene recibo de sueldo. Claro, ¿cómo hace? Es un autónomo, está hablando del caso. Con las constancias de monotributos debidamente pagadas, puede acreditar razonablemente cuáles son las fuentes de su ingreso y cuáles son los ingresos. Y después, en cuanto a la garantía, no lo sé, habría que ver el caso específicamente, Claro. cómo es, pero probablemente le pidan la garantía de un tercero. Pero es como cualquiera, digamos. Sí, es un elemento para acreditar el monto con el cual recibe ingresos mensualmente.
con los pagos de los monotributos Sí, se claro, puede, sí no hay se ningún puede. inconveniente. No, Obviamente hay debe problema. ser un monotributo lo suficientemente Claro, sí, una solvente como para categoría responder. Hay que ser razonable, o sea, la categoría monotributo debe responder realmente a lo que tenemos de ingreso. Claro. Porque algunas tal cual. personas se clasifican en una categoría muy baja intencionalmente sabiendo que tiene mayor ingreso y después no les sirve como herramienta de prueba. Para nada. Para nada. Entonces hay que adecuarse a la realidad. Bien, gracias por venir. Van a quedar muchos mensajes que lo vamos a pasar, pero lo importante es reiterar esto. Churrarín 248, allí en horario de comercio, todo lo que quieran asesorarse, lo van a tener. Y en Entre Ríos tenemos ley y en Entre Ríos la ley se cumple. Se cumple. ¿Cuánto para hablar de este tema? Los comprometo que vengan. Y saluda a la señora que está por allí, que siempre nos acompaña, muy mona ella, así que bien acompañados y con mucho laburo. Los comprometo para que hablemos después de los arroyos. Cuando vos quieras. Yo sé que también está por allí la María. chica armándola, como dijo el de la nota, trabajando mucho por este desarrollo urbanístico que sea importante. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Nosotros vamos a un corte, seguimos en Consumo Cuidado. Vamos a hablar de producción en el próximo bloque.